Hola, soy Patricia Ortiz, soy coach, fotógrafa y además mamá de dos. Y yo soy Yu y también soy coach. Y juntas hacemos Entre Carajillos y Chascarrillos, este podcast con buena onda donde nos echamos un clavado al mundo a través de reflexiones, experiencias y algo de diversión y chascarrillos. Te damos la bienvenida a esta, que gracias a ti que nos escuchas, es la tercera temporada. Hola Yu, me da muchísimo gusto saludarte y saludar a toda la audiencia que nos escucha en este nuevo inicio de nuestra ya tercera temporada. Estamos muy contentas porque definitivamente si seguimos aquí, no es solo por esta intención de nuestros corazones de seguir conectando con ustedes, sino también por ese tiempo que se dan para hacernos un espacio y escucharnos. Así que, ¿cómo estás, Yu? Como bien lo dices, ya estamos en la tercera temporada, después de pues, muchos encuentros virtuales, de seguramente cambios tuyos y míos. Estaba pensando en la mañana, de repente en esta caminar y estar haciendo y haciendo cosas, no nos damos cuenta pues que la vida avanza y tampoco hacemos como un análisis de, pues sí, de todos nuestros logros. ¿No? Entonces, y siempre estamos pensando como las metas a largo plazo, pero creo que también es un buen ejercicio de replantearnos y de decirnos, pues, qué hemos hecho, qué no hemos hecho y cuáles son las nuevas experiencias que queremos vivir. Y justamente creo que esta nueva temporada va muy encaminada a eso, ¿no? O sea, seguir como en este proyecto que sé que las dos lo amamos mucho. Pues sí, y en ese sentido es que hablaremos el día de hoy de hacer un alto en este ir y venir tan rápido que pasa la vida. Y vamos a hablar hoy de conectar con el aquí y ahora, con el presente, o como muchos conocen ya también el término mindfulness. Y si no nos detenemos, Yu, y si no respiramos y conectamos con el estar, así se nos va la vida en un abrir y cerrar de ojos y de pronto ya no nos damos cuenta de todas las experiencias que han pasado por nuestra vida y por nuestras manos y que tal vez no las hemos ni siquiera saboreado a conciencia y ya no están. En la mañana estaba pensando en qué había hecho hace como 10 años, ¿no? ¿Sabes? Como en estas ideas así que a veces te da la cabeza y dices, hoy hace 10 años que estaba haciendo. Pero yo creo que a veces como que no nos damos la oportunidad de, como bien lo dijiste, de detenernos, ¿no? Y siempre estamos como o en el pasado, o en el futuro, pero muy pocas veces en el presente. Más que en el presente, yo creo que en el aquí, en el ahora, porque pues también el presente se va en un instante, ¿no? Ahorita mientras hablo, pues ya es pasado y ya a lo mejor Así ya es. soy otra Judith, etcétera. Entonces siento que la palabra correcta que he aprendido en este tiempo ha sido conectarme más con el aquí y el ahora. Pero Pero no es fácil, mi querida Yu, no, no es no es nada fácil. fácil, requiere mucha práctica. Y creo que es una práctica constante de todo el tiempo. Y sabes qué, que en este proceso, Pati, lo primero que aprendí fue a no juzgar lo que pensaba, porque creo que sabes, mientras más te sientes así como, hoy sí voy a meditar, hoy sí voy a meditar, ¿no? Y entonces te sientas y en tu cojincito, donde tú quieras, y empiezan como la mente a bombardearte con muchas cosas. Y yo, a veces sentía como si mi mente estuviera como hámster, ya sabes, así como muchos ratoncitos en mi mente y entonces todos estuvieran chocando literal, así, pum, 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 ¿no? Y yo decía, pero qué, detente, o sea, necesitas detenerte. Y mientras más le decía a mi mente, detente, detente, más estaba. Era como esta sensación que a veces dicen, eh, imagínate que tienes un limón en la boca, ¿no? Esta sensación un poco me pasaba eso. Mientras más luchaba en detener esta guerra, ¿no? Interna de mis ratoncitos, de Toti, más se enojaba Toti, ¿no? Entonces creo que aquí
como bien lo planteaste, es aprender a saborear, pues esto, el aquí, el ahora y también aprender a detenernos. Y sé que hay muchas herramientas para hacerlo, pero tal vez la pregunta clave sería, ¿por qué nos da tanto miedo disfrutar el aquí y el ahora? Creo que el miedo, y es una forma muy maravillosa de cómo hilar este tema, creo que el miedo viene o del pasado o del futuro. Y precisamente esa es la propuesta del aquí y ahora, esa es la propuesta del mindfulness, y la meditación puede sin duda ser una herramienta para conectar con el momento presente. Sin embargo, hay muchas personas que vienen y me dicen, Pati, es que a mí no me gusta meditar. Entonces no puedo conectar con el presente porque, o con el aquí y ahora porque no me gusta, me cuesta. Y hablan precisamente de lo que tú me acabas de compartir. Es que no puedo parar los pensamientos, no puedo como estar en este momento como sin hacer nada y sin pensar nada. Y ya en otro episodio podemos hablar a profundidad de lo que es y lo que no es la meditación. Pero creo que justo ahí, Yu, hay, hay como esta concepción errónea de que el aquí y ahora o el mindfulness es la meditación. Y no lo es. O sea, tú puedes conectar con el aquí y ahora. Y el ejemplo que diste del limón es maravilloso, porque no necesitas estar meditando para estar presente en ese saborear el limón, reconocer en tu boca cuál es la sensación que produce, a qué sabe, qué gestos te genera, qué hay a tu alrededor mientras estás disfrutando este jugo de limón en tu boca, qué estás viendo. Eso es estar presente. Es la manera en que yo he encontrado fácil explicarlo y que la gente pueda conceptualizarlo es involucrar todos tus sentidos en la experiencia. Eso es estar en el aquí y ahora. Sabes qué estás escuchando, qué estás saboreando, qué estás sintiendo, qué estás viendo, e incluso podríamos irnos a qué estás oliendo. Y esa es una forma como sencilla de decir, ok, entonces lo que voy a hacer al menos por 2 minutos, no tienes que estar 30 minutos en el mindfulness, pero una vez que lo vas practicando, esto se va convirtiendo como en una tarea más fácil y más frecuente de realizar. Y ahí voy a regresar a tu pregunta de por qué nos da tanto miedo. Porque nuestro cerebro está constantemente conectando con la experiencia que ya pasó, y lo hablamos en las temporadas anteriores de cómo nuestro cerebro se vuelve muchas veces adicto a esta sensación del cortisol y la adrenalina de revivir aquellas experiencias dolorosas que ya no están. O bien angustiarte y estresarte por aquellas experiencias que todavía ni siquiera llegan. Y creo que es precisamente eso es lo que provoca este miedo, que no sabemos identificar que ese miedo es definitivamente a cosas que no están, porque el pasado ya no está y el futuro todavía no llega. Y te pierdes de la experiencia de abrir la puerta en la mañana y cómo sentiste el aire fresco, cómo te dio el sol en la cara, cómo respiraste ese primer aire fuera de tu casa. Y si te vas a ese momento, nada más existe. Incluso si estás agobiado por una cuenta que tienes que pagar,
En ese momento en que abriste la puerta de tu casa y pudiste disfrutar esta experiencia, esa cuenta no está, no la estás pagando en ese momento, a lo mejor incluso estás agobiado porque la tienes que pagar a fin de mes y es 16, o sea, es día 16 del mes y tú la tienes que pagar el 30 y estás generando adrenalina y cortisol cuando te faltan todavía 14 días para pagarla y te estás perdiendo de la experiencia que sí está aquí y ahora. Entonces creo que de ahí viene el miedo en su mayoría. No sé tú qué opinas al respecto. Mientras dabas el ejemplo del cortisol y cómo nos podemos perder en cosas que no han pasado, ¿no? Como nuestras cuentas. Por eso tal vez me venía por eso tal vez venía el comentario de qué estaba haciendo hace 10 años, ¿no? Porque como bien lo dices, o sea, creo que nos perdemos de la experiencia de estar aquí, ¿no? En este momento, completamente. Y creo que tiene que ver, sí, con el miedo, pero yo mientras hablabas también dije, en mi caso es porque no, ahorita ya lo estoy haciendo, pero no sabía cómo conectar conmigo. Tan sencillo como a veces no sabía si tenía hambre o tenía sed. Y eso, y eso es muy fuerte, ¿no? Porque es como decir, a ver, esto que estoy sintiendo en mi pancita, ¿qué es? ¿No? Y un día dije, ¿cómo puede ser posible que pueda resolver muchas cosas afuera y no sentir si tengo hambre o sed? Sé que a lo mejor puede ser un ejemplo muy burdo, pero para mí fue muy fuerte, porque como que fue, a pesar de que fue un impacto, a pesar de que fue un impacto de saber si, ¿no? De reconocer que hay un vacío de que no me conozco completamente en el aspecto físico, en el aspecto de que siento día a día y que nada más a lo mejor agarro una manzana o agarro una barrita para comer. Incluso aprendí con esto a ser más consciente, que fue lo que comentaba, ser más consciente en mi alimentación, por ejemplo, ¿no? O sea, y siento que sí hay miedo como a conocernos a nosotros completamente, porque eso es un trabajo, como lo hemos dicho en otras temporadas, pero y sabes, como que esta cuestión de no saber quiénes somos, lo vamos parchando y ocultando con otras tareas urgentes, como pagar la renta que todavía no llega, o como no ponerte a hacer cosas que son que te benefician a ti. Entonces creo que el gran choque para ti es como no enfrentarnos, ¿no? O sea, como, no sé si la palabra es enfrentarnos, pero tal vez no darnos la oportunidad de conocernos y de vivir ampliamente esto, o sea, de experimentar la vida tal como es, ¿no? O sea, pues, tal vez sin esperar, o sea, sin esperar nada. Que es muy fuerte eso, porque sé que si tienes que pagar la renta a tu casero, no le vas a decir, no, pues es que es como la vida, hay que fluir con la vida. No, sino, o sea, a ver qué puedo hacer hoy, ahorita, en estos 5 minutos, ¿no? O sea, para resolverlo. No puedo hacer nada porque a lo mejor tengo pagos que todavía no se hacen o porque todavía a lo mejor alguien me debe y sé que me lo va a pagar, ¿sabes? Pero esta cuestión, el ejemplo que traía hace ratito de tus ratitas, ¿no? De estar ahí como chocando, es lo que puede hacer llevarnos a como a perdernos y de repente pues ya te encuentras, a mí he tenido amigos que me han dicho, yo, no mames, ya tengo 60 años, tengo un amigo ya grande, que es como uno de mis grandes maestros, y él un día me dijo eso, me dijo que se había perdido tanto tiempo en el hacer, ¿sabes? En el ser un buen ejecutivo, un buen papá, un buen así, y que nunca disfrutó en esta cuestión tan sencilla como respirar o como conocer tu cuerpo, o sea, como que eso lo veía así, fuera de sí. Y algo que me decía en ese momento es
la importancia de la concentración, porque él me decía, yo soy, o sea, me puedo concentrar perfectamente en lo que debo de hacer en mi mundo ejecutivo, pero no me puedo concentrar, por ejemplo, viendo una velita, ¿no? O sea, es como que lo veo innecesario. Y ya después, por algo que pasó muy fuerte en su vida, se dio cuenta que la concentración plena es muy importante. Y yo creo que algo que él me dejó fue eso. O sea, fue como experimentar la vida a partir de la concentración. Y lo estoy diciendo yo, que me voy todo el tiempo, la mayoría del tiempo. Entonces, de repente, incluso, por ejemplo, ahorita mientras estoy platicando contigo, darme cuenta que incomodidad, por ejemplo, en mi pie derecho, ¿no? Porque lo tengo cruzado. O sea, son como pocos detalles que a lo mejor tú dices, ay, sí, pero no importa, sigo trabajando, o sigo haciendo, o sigo, ¿no? Pero sí importa. O sea, en este, en este tiempo me he dado cuenta de eso, de que la concentración plena, llevada a si te sientas media hora a meditar o la herramienta que se utilicen, te ayuda a conocerte a ti. Y creo que lo más importante es no juzgar. O sea, ¿sabes? Como no juzgar si, por ejemplo, te propusiste hacerlo media hora, 5 minutos. O sea, no juzgar incluso, y creo que es lo más fuerte, no juzgar lo que piensas en ese momento. O sea, como pues como dejarlo ir, ¿no? O sea, como decir, bueno, esto es parte de mí, sé que, que estoy barriendo la casa y que eso implica pues muchas cosas, pero es como poner atención, lo que te decían en la primaria, o sea, pon atención a esto que vas a aprender también. Pero sí, o sea, siento que a veces, o sea, a mí, yo me he cachado muchas veces, yo medito, pero me he cachado muchas veces que me siento y de repente empiezo como, híjole, tengo que contestar esto, entonces tengo que hacer esto y lo único que hago es respirar, 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 respirar y se va, ¿no? Pero sí, y ahí he tenido grandes respuestas sin a veces buscarlas. Y creo que una de las grandes respuestas que me dio en ese momento es, puede sonar absurdo, pero ahora identifico cuando tengo sed y cuando tengo hambre, ¿no? Entonces, pues es como abrirte a otras cosas que van más allá de lo que tú ves o de lo que tú sientes. Creo que otra cosa muy importante a resaltar aquí, Yu, es que no nos enseñan a conectar con nosotros, que es algo de lo que tú estás hablando o mucho de lo que estás hablando. Creo que todo lo que has dicho es como de mucha contribución para este tema del día de hoy, porque ahí nos perdemos afuera, estamos buscando respuestas afuera. Nos enseñaron a desconectarnos de nosotros, porque creo que nacemos con esa conexión. Si tú te fijas, un bebé sabe perfectamente cuándo tiene hambre o sed o cuándo necesita algo, cuándo tiene sueño, cuándo necesita de mamá, cuándo está lo suficientemente fuerte como para intentar empezar a gatear, cuando sus pies y sus piernas ya le dan la fortaleza para empezarse a poner de pie, dar sus primeros pasos y aprender a caminar. Nadie le enseña. Nadie le enseña a gatear, o sea, al menos yo nunca me puse con mis hijos así en cuatro y que me vieran gateando. Yo nunca lo hice, ellos lo aprendieron solitos. Y a caminar a lo mejor sí lo que haces es como detenerlo de las manitas para que vaya dando los primeros pasos, pero al final ellos lo hacen. Se paran en una mesa y se sostienen con sus manos y van dando pequeños pasos alrededor de la mesa hasta que ellos se sienten seguros de quitar las manos de la mesa que los sostiene e intentar dar el primer paso. Y aunque muchos de los bebés cuando empiezan a hacer esto todavía ni siquiera hablan y se comunican, por tanto, no entienden de miedo, lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar y se vuelven a caer. Y como no hay nadie diciéndole, no vas a poder, no, espérate, todavía no estás listo, no, no, mejor espera una semana más a que estés un poquito más fuerte y luego lo vuelves a intentar. Ellos lo hacen
porque están precisamente conectados con ellos mismos, con su cuerpo, que es algo que tú también acabas de mencionar. Y, y- y nos, y nos perdemos. O sea, ya nunca le preguntamos al cuerpo, bueno, ¿qué quieres comer hoy? Es, bueno, pues huevito en la mañana porque es el huevito, pero no haces este ejercicio de preguntarle al cuerpo qué necesitas hoy. Y de verdad que si hacemos el ejercicio, el cuerpo responde, ¿eh? Te vienen cosas a la mente que tú así de dónde salió esto, pero ok, pues eso voy a desayunar. Y el cuerpo te responde una vez que conectas y que lo tomas en cuenta y que le preguntas. Entonces, creo que también es mucho eso, el miedo a conectar con nosotros, porque como te enseñaron a desconectarte y a buscar respuestas afuera, pues olvidas que adentro está tu sabiduría, que adentro hay guía, que adentro hay intuición, pero no ponemos atención. Y hace rato que ponías el ejemplo de no le haces así al casero, no, pues fluye con la vida y no tengo dinero. Y no, el aquí y ahora no se trata de eso, pero cuando empiezas a contemplar o a experimentar ese presente, también la magia aparece. Y la magia es esta respuesta en la contemplación que te da eso que te tiene preocupado, o sea, esa solución a lo que tú estás intentando resolver a lo mejor en el trabajo y que no has sabido cómo hacerlo. A mí me ha pasado que estoy en esta experiencia de involucrar mis cinco sentidos en algún instante y hay respuestas que llegan, pero no nos damos el tiempo. O como no son familiares las respuestas que te llegan, como dices, ay, no, ni al caso, eso es absurdo. No sigues esa intuición o esa guía que te está llegando y resulta que ahí estaba la respuesta que has estado pidiendo, pero no lo hacemos, nos perdemos en el ir y venir y eso pasa desapercibido porque no sabemos cómo hacerlo. Tocaste un punto muy bonito que es cuando te empiezas a conectar como con tu entorno, empiezan a suceder muchas cosas, pero o sea, no te das cuenta porque le estás poniendo foco solamente a las cosas que no han sucedido, que sucedieron o que o que estás pensando que sucederán. Y aquí quería compartirte un ejemplo justamente del casero. Tengo una de mis mejores amigas. Está metida en muchos temas en decretar y manifestar y también en mantenerse aquí y el ahora. Y ella me contaba que tenía una preocupación por pagar una renta de un negocio que tiene. Y de repente empezó a pensar, ¿sabes? Como que sí iba a tener el dinero. O sea, ¿sabes? En lugar de concentrarse en que no lo iba a obtener, decidió estar todo el día pensando en que sí lo iba a obtener. Y me llama al día siguiente muy contenta y me dice, yo no sé quién se equivocó, pero me depositaron lo que debía de la renta del negocio. Y entonces aquí yo creo que todos de cierta manera hemos pasado por eso, ¿no? O sea, cuando ya dejamos de involucrar como nuestro ego un poco y también de pensar que hay otras posibilidades, es cuando la magia ocurre, ¿no? O sea, es como esta sensación de decir, bueno, pues ya he pensado tantas cosas, yo a veces me lo he dicho, ¿no? Y cuando caigo como en eso, que a ver, creo que la mayoría del tiempo de las personas siempre está como del lado catastrófico de la vida, ¿no? ¿Qué pasaría si me muevo al otro lado? Y la verdad me han sucedido cosas desde muy absurdas, desde conseguir un Uber así en un minuto cuando sé que voy súper tarde, o de llegar a tiempo a una reunión, o de encontrar un trabajo, por ejemplo, o de, ¿sabes? Como incluso de encontrar así a alguien, a veces me da hueva como planear mis vacaciones y así al otro día, yo te las planeo y te ayudo. Y es así como, ¿no? Y claro, porque creo que nos estamos visualizando y concentrando
en otras cosas. O sea, como que estamos vibrando de cierta manera en lo que realmente sí somos, pero retomando la pregunta de que te hacía o que nos hace sentir miedo a estar conectados, yo creo que también tiene que ver, Pati, ahorita mientras lo decía, un poco confiar y saber quiénes somos realmente. Esta sensación de decir, ¿no? Cada quien traerá sus propios cosas, pero esta sensación a lo mejor de no sentirte suficiente, ¿no? O sea, decir, pues, o sea, toda mi vida he estado así, toda mi vida me ha ido mal, toda mi vida, ¿no? Entonces, es como esta cuestión de no creértela y entonces, como bien lo dices, estar validando todo el tiempo que no eres suficiente o de que no puedes conseguir esto y es una tortura, ¿no? O sea, si ya lo ves bien, cuántas personas, ahorita lamentablemente por la pandemia, muchas personas y han salido estudios que la salud mental es uno de los focos rojos dentro de lo que sucedió. Entonces, sé que este tipo de herramientas son importantes, a un lado de a lo mejor un apoyo psicológico, del coaching, de lo que necesiten, pero sí valdría la pena a lo mejor ir más profundo, ir más como preguntarnos a nosotros en el espejo y decirnos, oye, ¿por qué no te permites hoy ser feliz, por ejemplo? Porque si te das cuenta, o yo lo hablo por mí, creo que la mayoría de los pensamientos están enfrascados a que todo está mal, ¿no? O sea, que todo nos va mal, muy mal. Entonces, ¿en qué momento valdría la pena decir y de mirarnos al espejo y preguntarnos, qué pasaría si cambio al lado B, ¿no? En lugar de estar en el lado oscuro, decir, bueno, ahora, ¿por qué no nos concentramos en estar aquí? En estar aquí y ahora. Sí, en algún otro episodio, de la temporada anterior, precisamente hablábamos del sesgo de confirmación, que una vez que tú estableces que no vas a tener dinero para pagar la renta, vas, tú mismo inconscientemente te vas a encargar de confirmar que no vas a tener dinero y entonces vas a conectar con situaciones que te lleven a no tener dinero para pagar la renta. Y en algún otro episodio hablaremos del sesgo de negatividad que tiene el cerebro, que tiende precisamente a ver todo lo negativo en lugar de lo positivo. Y es parte de lo que hacemos cuando no conectamos con nosotros y cuando no conectamos con el aquí y ahora. Conectas con la experiencia que ya tuviste de no tener dinero antes, ¿no? Y ahí te quedas, porque no entras en esta conciencia de que lo puedes hacer diferente, de que lo puedes cambiar. Y otra cosa muy importante que dijiste es, y que creo que eso también nos tiene desconectados del ser ilimitado que somos, son los juicios. Porque todo juicio te limita, incluso si un juicio es catalogado como positivo, también te puede limitar porque estás renunciando más allá de eso que ya estableciste que es bueno para ti. Entonces, no me salgo de lo que es bueno para mí, entonces limito las posibilidades más allá de lo que yo ya juzgué como bueno para mí. Y a lo mejor fuera de ese círculo de lo que yo juzgo como bueno para mí, hay muchas más posibilidades que pueden representar incluso mejores cosas y mejores experiencias, pero yo lo estoy limitando a lo que yo ya catalogué que me puedo permitir o que sí entra dentro de las cosas buenas. No sé si me explico. Muchas veces en este juzgar dejas fuera experiencias que tú catalogas como malas y te pierdes a lo mejor de muchísimos regalos que hay detrás de esa experiencia que tú ya estás dejando fuera. Otro ejemplo puede ser si tú tienes un juicio de lo que puede ser abundancia financiera, vamos a decirlo.
No, pues hay gente que dice, bueno, tener $1,000,000 es para mí abundancia financiera. Y como ya juzgaron que $1,000,000 es tener abundancia financiera, automáticamente se están limitando ahí y no llega más porque eso es lo que tú juzgaste como abundante. Entonces, bloqueas que siga incrementando ese flujo y que sea ilimitado porque tú ya pusiste un juicio a esa cantidad de dinero. No sé si me explico. Entonces, funciona en los dos sentidos, en lo negativo y en lo positivo. Estás juzgándolo y entonces lo limitas. Y hacemos eso todo el tiempo y lo veíamos en coaching. Todo el tiempo juzgas tus situaciones a ti mismo y a las personas en base a tus experiencias pasadas y a lo que aprendiste de otros en los primeros años de tu vida. Y a eso está limitado tu entorno. Qué fuerte. Pero me quedé pensando así como un silencio de, qué fuerte, ¿no? Porque sí, o sea, tienes razón, de repente es como, no, y si vas más allá, Pati, es como de repente darte cuenta que tú no eres tú, ¿no? O sea, que eres, ay, que eres una composición de lo que piensas y de lo que piensan, de tu ecología, donde estás, ¿no? Donde te desenvuelves. Y a partir de ahí empiezas a vomitar lo que, entre comillas, piensas que es real. No sé si me explico un poco, pero es como esta sensación de no tener control de ti, ¿no? O sea, ni siquiera de tus pensamientos, porque sí, como bien lo dices, cuántas personas a mí me ha tocado de repente estoy en una reunión y habla alguien y yo ya sabes, como tú, como ahí el juicio digo, no mames, está bien cabrón, a pesar de que eres consciente y ya después dices, no, es mi parte esta, pero sí, o sea, ya es como, ¿no? Como estas pequeñas flechas que salen así de hacia lo que piensas que es tu realidad, pero que incluso ahí cuando hay como estas cuestiones ¿no? De estas situaciones de reuniones y así que podemos tener un juicio, si nos damos cuenta, creo que ya avanzamos, ¿no? Porque ya estamos poniéndole atención a eso. Ahora, Claro, ahora el segundo paso sería voltearlo, ¿no? Y decir, bueno, o sea, no juzgarlo, ¿no? Sino más bien exacto. observarlo y decir, a ver, esto no es de ella, esto es mío, porque estoy pensando eso y a lo mejor incluso ahí hacer por medio de preguntas un proceso de desenredamiento mental, ¿no? Pero, pero sin el juicio, ¿no? O sea, sin esta cuestión de latigarte o de llevar una cruz, porque si no vuelve, está muy, o sea, está muy cañón, ¿no? O sea, está muy cañón empezar a darte cuenta y empezar a decir, bueno, es que a lo mejor no soy tan espiritual porque pienso y, ¿no? No, o sea, no, tú puedes tener la vida que quieres y puedes pertenecer a la religión o lo que tú quieras, pero lo importante es darnos cuenta, ¿no? O sea, como decir, a ver, todo esto que estoy pensando, todo esto que estoy sintiendo, ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿Para qué lo estoy sintiendo? ¿Qué es lo que Me realmente? sirve. O sea, si Exacto. incluyes la pregunta de, ¿me sirve? Ujú. O sea, ¿me sirve creer en esto? ¿Me sirve pensar en esto? ¿O me sirve pensar cualquier cosa? O sea, una vez en un taller una mamá me decía, es que yo juzgo a toda la gente que está tatuada porque a mí en mi casa me enseñaron que los tatuajes no eran buenos y nunca me cuestioné, pues, que puede haber una persona buena tatuada, ¿sí? Ujú. Sí, o sea, sí, es como salirnos de lo que somos y descubrirnos nuevamente, ¿no? O sea, es como un trabajo continuo. Ahorita mientras lo estabas diciendo, es como, ajá, como ir saliendo un poco todos los días, aunque pensamos de que ya caminamos y que ya salimos del huevo, realmente te das cuenta que no, ¿no? O sea, que todos los días de cierta manera lo haces. Y yo aquí quisiera retomar, Patti, que fue como Sí, mi... de como el dicho que dice, ¿de qué pata cojeas? Ándale, fue como eso. Y uno bueno, de los tantos ejercicios que te hacían como conectarte y eso eh, fue mirar una vela
durante mucho tiempo. Por eso me recordó mucho a mi madre, bueno, a esta persona, porque yo no lo entendía, ¿sabes? Como que yo decía, bueno, ¿qué le voy a ver a la pinche vela? O sea, era como, ¿qué? O sea, veo cuando Qué se mueve la mano. aburrido. Sí, yo decía, no, pero tengo que hacer cosas, ¿no? Entonces No era, puedo perder el tiempo viendo, contemplando una vela. sí, o sea, como la llamita y yo decía, ay, Dios mío. Bueno, entonces, la verdad lo confieso, lo hice no muy gratamente, ¿no? Porque aunque me gustaban, por ejemplo, me gusta mucho acampar y ver la fogata y eso, pues sí me lo imaginaba con un algodón, ¿no? O sea, un bombón, perdón, ¿no? Un Y bombón. ahí me lo imaginaba con un bombón y quemándolo y así. Pero de repente, ver una vela, la llama de la vela era como, bueno, entonces pues lo hice, sí, sí fue como un proceso, como sabes, como de lucha de, "Ay, bueno, me voy a sentar y te voy a ver, y, ¿no? Y ya después como cuando ya hay un proceso como, no de rendición, pero sí de entender que era momento de conectarme de otra manera en ese momento, ¿no? O sea, no juzgando, o sea, no diciendo por qué una pinche vela y no una flor, ¿no? O sea, y incluso empezar a como a aceptarlo y también a, ¿sabes? Como esta cuestión de rendición, o sea, de decir, bueno, ya, que sean 10 minutos de verla ya, ¿no? Y, y fíjate que pasó algo pues algo fuera de mí, porque durante ese tiempo pude como primero conectar con el aroma, porque era una vela aromática, y de repente, por ejemplo, entendí que la sensación a vainilla me conectaba y me tranquilizaba muchísimo. Y lo segundo fue esta manera como algo tan pequeño, o sea, ¿no? Algo tan pequeño puede hacer grandes cosas, ¿no? O sea, de repente yo empecé a mirar porque había viento, cómo se intentaba apagar y de repente como que se esforzaba y seguía viva y otras veces como se movía así, totalmente como loca, como si estuviera bailando. Y te puedo decir que ha sido una de las experiencias más bonitas. O sea, porque de cierta manera era como una conexión de lo que es la vida completamente, ¿no? Y fue muy fuerte porque se tenía que consumir la vela, ¿no? Y creo que de cierta manera a veces cuando no tenemos la atención plena, nos olvidamos de eso, Pati. O sea, aunque lo sabemos, nos olvidamos de que al mismo tiempo, mientras nosotros estamos aquí platicando, por ejemplo, yo a lo lejos estoy escuchando al perro de mi vecino, estoy escuchando los pajaritos, están sucediendo muchas cosas, pero a veces nos centramos solamente en la parte del ego, ¿no? En la parte de este ruido mental, o sea, en cosas que no nos sirven. Pero creo que ha sido uno de los ejercicios más satisfactorios y también más plenos en el aspecto de cómo una cosa tan pequeñita te puede hacer como sentirte viva, ¿no? Porque había una parte en el ejercicio que también tenías que acercarte, sin obviamente quemarte, ¿no? O sea, ¿no? Sino sentir como esta parte de eso. Calor. Entonces, yo creo que esa sensación de a lo mejor, bien lo dices tú, no es solamente cerrar los ojos y ya, no, sino concentrarte en algo que te haga como conectarte. Y yo creo que te podría decir que ha sido para mí esta experiencia es eso, es como volver a conectar con la vida, ¿no? O sea, desde, desde hace mucho tiempo cuando me lo dijeron, siente los latidos de tu corazón y yo, no sabes cómo lo vas a sentir, o sea, es como un rollo ajá, no lo sentía, o sea, era muy fuerte, o sea, era como esa sensación de no sabía si tenía sed o si tenía hambre. Entonces, de repente, cuando en las mañanas escuchas, por ejemplo, el latido de tu corazón y te das cuenta que antes de que tú ya empieces a operar maquiavélicamente para hacer tu día perfecto, hay algo interno de ti que te está sucediendo que ya estás viva y no te has dado cuenta, ¿no? O sea, ni siquiera lo tienes que pensar de cómo piensas en pagar la renta, ¿no? Sino sucede porque estás viva. Entonces, si algo me ha dejado esta experiencia es conectar nuevamente con la vida y también darme cuenta que yo soy parte de esa vida, porque yo pude apagar esa llamita, ¿no? O sea, yo pude como extinguirla,
Y no, decidimos las dos, pues yo ver cómo se consumía y ella a lo mejor regalarme esta, pues esta magia de sentir y de vivir y también de decirme, mira, yo soy muy pequeñita, pero también puedo hacer muchas cosas cuando me lo propongo, ¿no? Claro, Yu, y en esa experiencia que acabas de compartir, podemos darnos cuenta de la resistencia que tenemos a hacer este tipo de ejercicios. O sea, ¿qué le voy a ver? ¿O qué le voy a contemplar? ¿O qué aburrido? O sea, tengo un montón de cosas que hacer como para sentarme a que esta velita se extinga. Y ese es las ratitas de las que hablas en el cerebro. Y, y no nos damos la oportunidad de vivir experiencias de atención plena que cuando te dejas disfrutarlas puede haber muchos regalos ocultos en ellos, como todo lo que tú acabas de compartir que aprendiste. Y, y encontrar esas soluciones de las que yo hablaba hace rato, o como tu amiga la que compartiste de alguien se equivocó y tengo el dinero para pagar la renta. Y hay muchos testimonios de gente que empieza como a utilizar esta atención plena para salirse de la preocupación de cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a resolver, cómo y sucede, o sea, cuando te vas del lado A al B que tú ejemplificabas, las cosas simplemente suceden. Y si aprendes a confiar en que suceden, empiezas a experimentar este tipo de cosas de una manera más frecuente, por así decirlo. Pero no le damos la oportunidad a la vida de darnos lo que necesitamos en ese momento porque nuestro ego juzga que tú lo tienes que resolver, cuando la vida te lo puede dar, pero tu ego te dice, no, tú resuélvelo tú, o sea, tú eres el encargado y en realidad no. Y me acordé de una maestra que, hablando de los juicios, una vez ella en una clase decía que el juicio es una invención de la mente a través de la cual vemos la realidad. O sea, me voy a regresar a este juicio que la mamá compartía en este taller. Su invención de la realidad es la gente que está tatuada no es una buena persona o no es una buena compañía. Esa es la invención de tu mente y a través de esa invención tú ves la realidad de cualquier persona que se te acerque que tenga un tatuaje en algún lugar de su cuerpo. Y esa es la realidad que vives. Entonces, si tenemos este pensamiento o este juicio de que no tenemos dinero y siempre vamos a vivir en la escasez, esa es la invención de tu mente a través de la cual estás viendo tu realidad. Y así vas a seguir viviendo mientras sigas juzgándote que no puedes tener dinero y que no mereces tener dinero o que es demasiado complicado tener dinero o es demasiado complicado ser quien eres. ¿Me explico? Y es una manera muy linda de observar los juicios porque eso hacemos, eso hace el ego. A partir de ahí y del juicio es que yo determino si una persona es buena o mala. Buena o mala. Y muchas veces aquellas personas a quienes catalogamos como malas simplemente están actuando a través del miedo, pero en realidad no son malas. ¿Y cuántas veces hemos visto así a las personas con esa compasión? Nunca. Es tú eres bueno, tú eres malo, tú sí, tú no, tú eres malo, tú eres... Ahora, una cosa es que si algo no concuerda contigo, pero porque ya el cuerpo te está diciendo que es pesado estar en esa situación con esa persona, pues entonces sí escucha al cuerpo, pero no la estás juzgando, ya estás permitiendo, o sea, sin juzgarla, pues no te involucras en las cosas que te son pesadas, pero ya lo estás haciendo sin juzgar.
estás poniendo atención a que para tu cuerpo es pesado, sin juicio. Es una sensación, no es un juicio. Y a partir de ahí dices, bueno, pues esto con esta persona no me late porque pues lo está viviendo así y yo simplemente, como me es pesado, me aparto. Pero ya no juzgo si es buena o mala o si lo hace bien o lo hace mal, pues lo hace a su manera y desde su experiencia. Es muy diferente. Sí, yo creo que, que uno de los grandes trabajos que debemos de hacer todos es justamente ese. Creo que es de Paul Auster, que decía que la realidad no existe si no hay una imaginación que lo ve, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con lo que dices. O sea, eh, podemos estar en la misma habitación con las mismas personas y cada una tener una sensación y una percepción diferente de una circunstancia. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en estas familias que a lo mejor han tenido conflictos, si son hermanos, tal vez el conflicto que vivieron con sus padres, cada uno lo ve diferente. Por eso es tan importante estar conscientes la mayor parte del tiempo, si se es posible, ¿no? Yo sé que a veces como que nos perdemos en el tráfico, en el trabajo, o las que son mamás y como que se olvidan, ¿no? Pero sí siento que es muy importante incluirlo a nuestra vida, no solamente para revisarnos constantemente si cuestiones sencillas, ¿no? Si nuestra postura ahorita que tú y yo estamos sentadas está bien, si tengo sed, o sea, si me he alimentado bien, ¿no? O sea, como que ir integrando estas cosas para darnos cuenta de la importancia de la vida. Entonces, creo que es que a lo mejor, como bien lo has dicho, Pati, o sea, no se necesita de grandes cosas. Es que empecemos por las pequeñas, ¿no? O sea, empecemos Así es. a sentir, a saborear, cuando abracemos realmente sentamos el abrazo. Incluso comemos acelerados, o sea, no disfrutas la comida, no la masticas lo suficiente y así como ese ejemplo de la comida se nos va la vida entera. Entonces, lo podemos resumir así, en cada vez que te acuerdes o cada vez que te sientas demasiado acelerado o agobiado o estresado y te hagas consciente, date 2 minutos. Si estás corriendo o si sí tienes que comer rápido, al menos 2 bocados, involucra todos tus sentidos. ¿Cómo se escucha tu mandíbula masticando? ¿A qué huele tu comida? ¿Qué colores ves en la comida? ¿Qué textura tiene? ¿A qué sabe? ¿Qué identificas? ¿Cuántos sabores identificas en ese bocado? Y es un ejercicio que, insisto, no te tarda más de 2 minutos que lo hagas. Y te trae a la aquí y ahora. Y luego ya puedes seguir en tu acelere porque a veces sí es como complicado, ¿no? Tienes una junta, ni modo que te salgas de la junta y ya tienes que comer. O sea, yo entiendo que muchas veces como es difícil hacer estas prácticas, pero con que lo hagamos 3 veces al día, 2 minutos, eso nos va generando el hábito de la conciencia y nos va llevando a cada vez ser más hábiles en ella y poderla extender en tiempo y disfrutar de todos los beneficios que puede traer a nuestra vida el que la practiquemos. Así que, bueno, ya para cerrar, mi querida Yu, algo en esta sección que seguirá en nuestras temporadas de Recomendando al Carajillo. ¿Tienes algo que nos puedas recomendar para terminar de afianzar esto de lo que hemos platicado el día de hoy? Sí, yo creo que mi recomendación y surgió mientras íbamos platicando. Hay un libro muy bueno bueno, libro y película, pero pues a mí me gusta más leer. Sería Comer, Rezar y Amar. Y lo quiero traer justamente a este episodio porque creo que más allá de la historia de la protagonista que presenta una crisis emocional y espiritual y ya sabes, y se va a viajar al mundo como para encontrarse, yo aprendí algo de ese libro y fue como esta sensación de que nos lleva el personaje principal es volverse a conectar con ella, ¿no? Y desde saborear la comida, desde reconocer su cuerpo, ¿no? Desde empezar incluso a amar de nuevo, ¿no? O sea, como a sentir estas vibraciones o estas cosquillas en el estómago cuando uno empieza con estas sustancias químicas en el cerebro. Y siento
que no deberíamos de llevar a una gran crisis para empezar a conectar con nosotros, ¿no? Desde este plano de descubrirnos. Y ahorita se me venía la imagen de por qué no nos convertimos en catadores, ¿no? En nuestros propios catadores de nuestra vida. O sea, a mí me encanta el vino, ¿no? Pero creo que ahí sería sommelier, ¿no? Nos Pero, encanta, nos encanta. pero igual empecemos como a catarnos, o sea, a catar lo que sentimos, acatar nuestros alimentos, nuestras emociones y de cierta manera siento que eso nos va a llevar a volver a esos niños, a ese bebé que decías, ¿no? Y reconocer nuestras necesidades y también a empezar a dar al mundo otras cosas que ya no sean preocupaciones o cosas mentales que ni siquiera están existiendo. Así es, mi querida Yu, empecemos a saborear la vida. Con eso nos despedimos y nos escuchamos a la próxima. Hemos llegado al final de este episodio y esperamos que te hayas llevado una buena reflexión, pero sobre todo un buen chascarrillo. Recuerda que nos escuchamos dentro de 15 días, el jueves a las 7 p.m. y estaremos encantadas de tener contacto contigo. Lo puedes hacer por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Entre Carajillos y Chascarrillos, en Instagram y YouTube como Carajillos y Chascarrillos y también nos puedes escribir a info@carajilosychascarrillos.com. Recuerda que si este material es de valor para ti, nos ayudas mucho compartiendo y nos ayudas mucho suscribiéndote a todas nuestras plataformas. Te invitamos a ver el mundo de otra manera y qué mejor hacerlo acompañados. Hasta la próxima.